Hola a todos, bienvenidos al taller en casa CSS3, transformaciones, transiciones, animaciones. Antes que nada presentarme, me llamo Juan Diego Pérez, llevo ya 16 años siendo profesor de informática en ciclos formativos y la mayor parte de la docencia la he llevado a cabo en todo el tema de desarrollo web y desarrollo frontend. En este taller, que pretende ser eminentemente práctico, vamos a ver una serie de características de CSS3, como son las que nombraba antes, transformaciones, transiciones, animaciones, que no son las que normalmente se aprenden cuando empiezas con la especificación CSS, ¿vale? Normalmente lo primero que se ve cuando tú aprendes CSS es todo el tema de colores, margen, maquetación, elementos flotantes, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas no las conoces hasta que profundizas un poco, ¿de acuerdo? Entonces, con las transformaciones, con las transiciones, con las animaciones, lo que conseguiremos es dar un plus de espectacularidad y de profesional a nuestras páginas, ¿vale? Es muy importante que no nos volvamos locos con estas características, ¿de acuerdo? Porque una página web que tenga un exceso de animaciones, un exceso de transiciones, pues va a despistar mucho al usuario. Y el usuario que ha ido a comprar o que ha ido a buscar información, cuando se ve sobrecargado con tanta transición o con tanta animación, pues abandonará nuestra página, ¿de acuerdo? Así que debemos usarla con un poco de sentido común, de mesura y de la estética. Ya veréis que es muy fácil de utilizarlo, estas características, que va a ser un taller eminentemente práctico, donde explicaremos los conceptos teóricos y la sintaxis básica de estas tres partes, de transiciones, transformaciones y animaciones, y después haremos unos pequeños ejemplos prácticos para cada una de ellas. Posteriormente, para finalizar el curso, lo que haremos es un par de ejemplos un poquito más elaborados. En primer lugar, pues lo que haremos es clonar la típica cortinilla de la Guerra de las Galaxias, donde veremos las letras cómo se van moviendo hacia el infinito para desaparecer, y luego lo que vamos a hacer también es un día con su luna, con su sol, y donde veremos que se mueve la luna, se mueve el sol y que tendremos una animación en el color del fondo simulando la transición y la animación del color del cielo desde un día a una noche. En primer lugar veremos una descripción breve del taller, ¿de acuerdo? Luego os presentaré los requisitos que son necesarios para poder desarrollar el taller con soltura y posteriormente hablaremos de los tres bloques principales que conforman este taller, ¿vale? Hablaremos de las transformaciones CSS, de las transiciones y de las animaciones. Aunque en el desarrollo de estos tres bloques veremos algunos pequeños ejemplos, al finalizar todas las explicaciones pues haremos unos ejemplos más grandes y un poco más espectaculares, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que sea un taller eminentemente práctico. Bueno, en cuanto a la descripción del taller, bueno, básicamente el taller consiste en hacer una primera aproximación a las características de CSS que tenéis ahí, es decir, las transformaciones, las transiciones y las animaciones. Estas características no suelen ser las primeras que se enseñan. Normalmente cuando tú empiezas a aprender CSS, lo primero que aprendes es a modificar ciertas propiedades visuales de los elementos, color, borde, margen, padding, dónde se van a encontrar y todas aquellas propiedades relacionadas con la maquetación. Estas tres propiedades que vamos a ver, las transformaciones, las transiciones, las animaciones, se suelen dejar un poco al lado y no se suelen aprender salvo que profundices un poco, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que la mayoría de las páginas web no es necesario que tengan este tipo de propiedades, ¿vale? Podemos hacer multitud de páginas web perfectas, muy profesionales, responsivas, etcétera, sin utilizar ninguna de estas características. Pero si utilizamos estas características con cabeza y un poco de sentido de la estética, pues podremos dar a nuestras páginas un plus más de visibilidad, un plus más de espectacularidad, un plus más a la hora de hacerlo atractiva al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pretende con este taller es hacer una primera aproximación a estas tres cosas, transformaciones, transiciones y animaciones, siempre desde un punto de vista muy práctico. ¿De acuerdo? Vamos a explicar de manera muy rápido todo y una vez expliquemos de manera muy rápido cada uno de los conceptos, iremos a un ejemplo práctico y al acabar de explicar todos los conceptos que queremos cubrir, pues realizaremos un par de ejemplos más grandes. ¿De acuerdo? En cuanto a los requisitos, de manera ideal, lo que nosotros vamos a hacer es
explicar cosas que requieren un conocimiento previo de HTML y CSS, sobre todo en cuanto a aquellas propiedades relativas a nivel de selectores y a propiedades básicas de los elementos, ¿vale? Los ejemplos van a ser muy sencillos, no hace falta gran conocimiento. De hecho, considero que aunque no tengas conocimiento de HTML y CSS, voy a intentar explicar todo lo más detalladamente posible para que sin estos conocimientos se pueda llevar a cabo el curso con éxito. ¿De acuerdo? No obstante, si tú tienes conocimientos de HTML y tú tienes conocimientos a nivel de CSS, todo lo que explique vas a ser capaz de asimilarlo de manera mucho más rápida. ¿De acuerdo? Pues bueno, una vez hemos dicho esto, una vez hemos establecido la descripción del taller y hemos visto los requisitos para poder desarrollarlo con éxito, vamos a empezar con el primero de los elementos que os puse anteriormente, ¿vale? Que es el elemento de las transformaciones. Tenéis ahí una definición formal. Básicamente nos dice que las transformaciones hacen referencia a una propiedad CSS que me permite modificar las coordenadas en el espacio de la caja CSS que representa el elemento, ¿vale? Y estas propiedades que puedo modificar son la traslación, la rotación, el escalado y el sesgado, ¿de acuerdo? Y también la perspectiva, pero ya hablaremos un poquito más de la perspectiva. Y esta es la definición formal que tenemos en la página de developer.mozilla.org, ¿vale? Si lo ponemos de una manera mucho más sencilla, lo podemos resumir así, ¿vale? Una vez yo tengo mi elemento HTML, que siempre es una caja situado en la página web, en el sitio que sea, pues una vez está situado, pues puedo hacer ciertas transformaciones sobre esa caja. Y son esas transformaciones que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Traslación, rotación, escalado y sesgado. Y además de perspectiva. ¿Vale? Pero siempre se parte de la posición en la que le correspondería a la caja que representa el elemento HTML. ¿Vale? Bueno. En cuanto a las transformaciones que podemos ver, pues son las que estaban en la definición. Rotación, que significará que cogeré la caja de elemento y la rotaré, ya veremos cómo. Traslación, moveré la caja dentro del espacio donde se representa mi página web. Escalado, agrandaré o empequeñeceré la caja que representa el elemento. Y sesgado, que ya veremos que es aplicar cierto sesgo a los laterales, a cierta deformación atendiendo a un ángulo. Y luego también, aunque no está en la definición, se puede hacer un cambio de perspectiva, que es un poco más complejo, que no lo voy a explicar en los elementos básicos de las transformaciones, pero que sí luego a la hora de hacer el ejemplo os mostraré una aplicación de la perspectiva e incluso una herramienta que nos ayude a una aplicación más fácil de la perspectiva. ¿De acuerdo? Bueno, así que vamos a ir uno por uno y lo primero que vamos a hacer es explicar una transformación de rotación. Lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces yo tengo ahí una transformación de rotación, yo tendré un selector para seleccionar el elemento o los elementos que quiero rotar, la propiedad transform, dos puntos, la palabra clave rotate y el ángulo, ¿vale? El ángulo se puede expresar en distintas unidades, nosotros vamos a expresarla siempre en ángulos, que es la manera más fácil, se puede expresar también en radianes, pero estamos mucho más acostumbrados a hablar en ángulos, ¿vale? Positivos serían en el sentido de las agujas de reloj, por ejemplo aquí 45 deg significaría 45 degrees, o negativo en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ver un ejemplo sencillo. Nos vamos aquí, traigo aquí una página y voy a abrir una página que he hecho, ¿vale? Y que tendré disponible en el repositorio. Voy a ver con las transformaciones. Es una página web muy sencillita. Vamos a ver las propiedades básicas y vamos a ver cómo aplico las transformaciones, ¿vale? El HTML es muy sencillo. Tengo un div container que tiene 4 imágenes, ¿vale? El CSS básico es hago el contenedor flex, distribuyo el espacio entre las imágenes, centro ese contenedor flex, le doy una anchura de 80%. Y todas las imágenes pues tienen un borde negro y una anchura del 15%, ¿vale? Son 4, 60, pues distribuye ese 40% entre el resto, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es rotar las imágenes. Voy a hacerlo de esta manera. Tengo ahí las 4 rotaciones, ¿vale? Roto la primera de las imágenes 45 grados,
la segunda 15, la tercera menos 15 y la cuarta menos 45. Recordar que si es positivo en ese sentido de las agujas del reloj. Vamos a ver cómo aplicando esos estilos se modifican, ¿vale? Es tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Si se sobrepusieran, pues tendríamos que utilizar la propiedad z-index para decidir cuál es la que va adelante. Es muy interesante que si utilizáis las herramientas de Firefox, ¿vale? Y vais aquí, veis que en las reglas que se han aplicado, en la transformación, al seleccionar la regla, me saldría en verde el original y en azul el resultado del giro, ¿vale? Que es 45 y aquí se representa, si se ve bien, en pequeñito, ¿vale? Lo mismo para esta. Es que el giro y el giro. ¿De acuerdo? Pues tan sencillo como esto, yo puedo coger cualquier caja, es decir, cualquier elemento HTML, porque todos los elementos HTML son cajas, y aplicarle una transformación de rotación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la siguiente transformación, que es la traslación. La traslación es, yo cojo la caja donde le correspondería una vez se ha maquetado, una vez se ha posicionado, y puedo desplazarla. ¿Cómo la desplazo? Con la función translate dentro de la propiedad transform, ¿vale? Y eso puede ser en ambas dimensiones. Aquí tenéis translate, donde le doy un valor para x y un valor para y. Si quiero desplazarlo solo en x, transform translate x value, el valor que quiero desplazar en x, pues normalmente en píxeles, un porcentaje, en cualquier unidad que sea válida. Y si solo es en y, transform translate, translate y valor en y. ¿Vale? Tan sencillo. Es importante recordar que cuando estamos en un navegador, el 00 es en la esquina superior izquierda, de tal manera que el valor positivo de y es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a comentar lo que habíamos hecho antes de rotación, ¿vale? Y voy a habilitar el de traslación, ¿vale? Entonces fíjate lo que tengo ahí. Entonces un poquito más grande. Vale, esto aquí. Y tengo aquí. Moveré dos rem hacia la derecha y hacia abajo la primera, moveré 50 píxeles hacia la derecha la segunda, moveré 50 píxeles hacia la izquierda la tercera y moveré hacia arriba y hacia la izquierda la cuarta, ¿vale? Pues vamos a ver, yo aplico estos estilos y vamos a ver cómo queda la web de prueba, ¿vale? Y veis que se han desplazado. Lo mismo, como tengo las herramientas de Firefox, puedo ver que yo tengo aquí esto y cómo se ha desplazado. Es positivo, tanto en X como Y, entonces hacia la derecha y hacia abajo. Recuerdo que verde representa dónde debería de ir y azul dónde queda una vez se ha trasladado, es decir, una vez se ha realizado la transformación. Esta segunda tendría solo un desplazamiento en X, que es positivo, con lo cual se desplaza hacia la derecha. Esta tiene una traslación en Y negativo, va hacia arriba, ¿vale? Por recordar que en el navegador positivo en Y es hacia abajo, lo contrario que en un sistema tradicional de coordenadas. Y este va hacia la izquierda y hacia arriba, ¿vale? Exactamente, ¿de acuerdo? Así que tan sencillo como esto, la traslación, ¿vale? O en los dos ejes, o en el eje X o en el eje Y, ¿vale? La siguiente transformación que tenemos es el escalado, ¿vale? Escalado significa, pues, agrandar o empequeñecer la caja que representa el elemento HTML, ¿vale? Tenemos varias posibilidades. Si queremos hacer un escalado en ambas dimensiones, utilizamos transform scale, lo que quiero aumentar en X y lo que quiero aumentar en Y. Si quiero mantener las proporciones, tanto X como Y tienen que ser iguales. Si no, voy a ver que se estira por un lado, ¿vale? Se estirará más donde tenga más valor, ya sea X o sea Y. O se encogerá más, ¿vale? Si quiero solo escalar en X, es decir, que el estiramiento o el encogimiento sea solo en la dirección horizontal, pues utilizaré transform scale X y aquí el valor que quiero darle, ¿vale? Y solo quiero en Y, pues transform scale Y y el valor que quiero darle. Si todo es 1,
la figura va a quedar igual que estaba, ¿vale? Si es menor que 1, la figura se agrandará en la dimensión que he hecho el scale, y si es mayor que 1, se agrandará, ¿vale? Es decir, menor que 1 encoge, mayor que 1 se agranda, ¿vale? Vamos a ver un poquito un ejemplo con esto, ¿vale? Comento el tema de las traslaciones y vamos a ver el tema del escalado, ¿vale? Tenéis aquí distintos escalados para cada una de las 4. Y fijaros que tengo la primera imagen, lo que hago es scale 2,2, es decir, eso duplica el tamaño, tanto en X como Y, con lo cual mantendrá las proporciones. En la segunda imagen hago un escalado solo en X, es decir, a nivel horizontal, con lo cual encogerá a nivel horizontal quedándose en la mitad del ancho, ¿vale? Porque es en X. En cuanto a scale Y, como es mayor que 1, se agrandará en Y y será un 1,5 más, es decir, va a ser la mitad más de alto. Y aquí vamos a que sea diferente, ¿vale? Y aquí vamos a poner 1,5 para que se va a estirar en ambas, pero sea diferente factor, ¿vale? Y podemos diferenciarla de este de arriba. Entonces vamos a ver cómo se agranda, ¿vale? Veis que tenemos el original, que está ahí, y vemos cómo se escala tanto en X como en Y. El original es el verde. Este solo lo escalo en X y queda a la mitad. Veis que queda perfectamente a la mitad, ¿vale? Este lo he escalado en Y, 1,5 de tamaño, de multiplicación, ¿vale? Y aquí 2 y 1,5, ¿vale? Veis que he escalado 2 en X, es el doble tamaño, pero 1,5 en alto. Coincide con el alto con este de aquí al lado. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto es la transformación del escalado, ¿vale? Bueno, la siguiente transformación que tenemos es la transformación del sesgado, ¿vale? Sesgado es que yo voy a hacer una deformación, ¿vale? Un sesgado en los laterales, se llama así sesgado, aunque un concepto un poco difícil de entender, ¿vale? Hay una deformación en los laterales con cierto ángulo, ¿vale? Que es un poco lo que se ve aquí, una deformación. La especificación nos dice que se puede hacer en 2 dimensiones, ¿vale? Pero ya veréis que si lo hago en 2 dimensiones en el Firefox no va a funcionar. No es una cosa que tengan implementados todos los navegadores. Pero sí que puedo hacer el sesgado en X y el sesgado en Y. Y el ángulo lo expresaré de manera igual a lo que estaba expresando en la rotación. Es decir, lo voy a expresar en grados, en degrees, aunque pueda expresarlo también en otras unidades, como pueden ser los radianes. Pues vamos a ver un ejemplo sencillo de sesgado. Vamos aquí, código. Comento las transformaciones que había aplicado de escalado y voy a ver el sesgado. Esto está mal escrito. ¿Vale? Todo esto está disponible en el repositorio, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el sesgado, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es poner aquí todos juntos para que veáis que no se hace nada en la primera. Los dos juntos. 15 y 15. Entonces la primera intento aplicar un sesgado de 15 grados tanto en X como en Y. En la segunda aplico un sesgado en X de 10 degrees. Eso significa que las líneas horizontales se desplazarán 10 grados. Ya veremos lo que significa. Positivos. En las líneas verticales, que son el sesgado en Y, se desplazarán 10 grados negativos, es decir, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y aquí, si quisiera hacer lo mismo que arriba, pero aplicando las dos a la vez, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría. ¿Vale? Bueno, sí lo he aplicado, ¿de acuerdo? Me he equivocado, sí lo había aplicado. ¿Vale? Estoy aplicando los dos. Sesgado, si os fijáis, tenemos aquí el ángulo sesgado de 15 grados tanto en X como en Y. En esta, un sesgado de 10 grados positivos en X, ¿vale? Menos 10 grados positivos en Y, ¿de acuerdo? Y 15, 15, que sería igual que el otro, ¿vale? Bueno, es menos 15 o menos 15, lo contrario, ¿vale? Eso significa el sesgado. Fijaros un poquito cómo va. Si es sesgado en X, la deformación se produce en
estos de aquí, ¿vale? Si es sesgado en Y, la transformación se produce en esto de aquí, ¿vale? Bueno, esto es un poco el sesgado, ya depende un poquillo de donde lo quieras utilizar. Recordad que había dicho, yo juraría que no me había funcionado, que si yo ponía aquí estos dos juntos no funcionaba, ¿vale? Pero por lo visto no sé qué haría mal el otro día con las pruebas. Bueno, esto tenemos el sesgado, ¿vale? Entonces vamos a seguir y aparte de que he visto estas 4 transformaciones fundamentales, puedo poner varias a la vez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta. Mismo selector, transform, rotar, escalar y trasladar. Entonces, a la caja que he seleccionado estaría aplicándole varias transformaciones a la vez. Entonces vamos a ver un poquillo un ejemplo de varias transformaciones, ¿vale? Que serían transformaciones combinadas. Tenéis ahí esto aquí, ¿vale? En este caso, modifico la segunda imagen, la roto 30 grados en el sentido del reloj, la escalo 1,5 y 1,5 y lo muevo 100 píxeles hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces aplico, las otras van a quedar igual y esta queda ahí. Me pongo aquí y veis que la transformación, la transformación, tengo el rotate, el scale y el traslate, todo junto, ¿vale? La caja verde la original, la caja azul la definitiva después de aplicar todas las rotaciones, ¿vale? Bueno, una cosa importante sobre las rotaciones es que por defecto la transformación se aplica tomando como como punto de referencia el centro, ¿vale? Es decir, el 50 de alto, 50 de ancho de la caja, ¿de acuerdo? Esto se puede cambiar si nosotros queremos que se escale desde una esquina o se gire desde una esquina o que el sesgado sea diferente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente si nosotros no decimos nada, la transformación siempre toma como punto centro de coordenadas el centro de la caja. Si yo quiero cambiar eso, pues tengo que utilizar la propiedad transform origin, ¿vale? Diciendo el desplazamiento en X o el desplazamiento en Y, donde voy a colocar el centro, pudiendo utilizar las palabras clave top, left, right, bottom o center, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que yo tengo esto de aquí, ¿vale? Y vamos a ver, aquí tengo 2 transformaciones. La primera de la primera imagen, rota 45 grados en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Y esta lo mismo. Podríamos pensar que es lo mismo, ¿vale? Pero fijaros que esto lo voy a quitar. Si yo quito esta origen de la transformación, las dos están girando igual, ¿vale? Y están girando como si yo tuviera aquí una chincheta en este punto medio y se ha girado la caja con ese punto fijo del punto medio, ¿vale? Pero imaginaos que yo quiero girar teniendo el punto origen aquí, que es la esquina superior izquierda. Entonces tendría que cambiar el origen del giro, ¿vale? El origen de la transformación. Entonces voy aquí y transform origin top left, ¿de acuerdo? Fijaros cuál es la diferencia, ¿vale? Aquí era el punto del origen, aquí el punto del origen está en el medio. De hecho, si yo voy aquí, fijaros cómo se muestra, y pues aquí, fijaros cómo se muestra, ¿vale? La diferencia está que yo he modificado el punto del origen para aplicar la transformación, que en este caso era esta esquina y en el otro caso era el centro, ¿vale? Esto puedo hacerlo con todas las rotaciones, perdón, con todas las transformaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues así dicho de manera muy rápida, hemos introducido el tema de las transformaciones. Vamos a ver qué es el segundo apartado, el apartado de las transiciones, ¿vale? Si nos vamos a la definición formal, lo que tenéis ahí básicamente es esta. La transformación es una propiedad donde yo pongo de manera comprimida otras propiedades. La propiedad que quiero hacer la transición, cuánto va a durar la transición, qué función voy a aplicar para la transición y el retraso, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es especificar un estado inicial que tiene todas esas propiedades y un estado final, de tal manera
que las propiedades de ese estado inicial vemos cómo se modifican de manera constante hasta el estado final. ¿Vale? Voy a ver la evolución. Con las transformaciones yo veo el resultado final, no veo cómo han ido desde ese estado inicial a ese estado final. Con las transiciones sí, ¿de acuerdo? Necesito dos estados diferentes. Uno que puede ser el estado natural de la caja y otro final que suele ser pues lo que tenéis ahí, el hover o el active, ¿vale? De manera más sencilla, para lo que entendáis, voy a tener un elemento, ¿vale? Un elemento, es decir, una caja HTML o varias cajas que yo he seleccionado con un selector. Esa caja pues tendrá varias propiedades. La propiedad 1, CSS con su valor, la propiedad N, CSS con su valor y todas las propiedades relativas a la transición, ¿vale? Duración, lo que voy a animar, perdón, lo que voy a hacer, las propiedades en las que voy a aplicar la transición, etcétera, ¿vale? Digamos que esto es el estado inicial, ¿vale? Y luego tengo un estado final, que será otro estado del mismo elemento, pues puede ser que cuando el elemento está activo, cuando haga hover sobre el elemento, ¿vale? Que tiene las mismas propiedades, bueno, pero con valores diferentes, de tal manera que si hay un cambio de estado, yo veo cómo las propiedades van desde estos valores a estos valores, ¿vale? Lo veo a lo largo del tiempo, a lo largo de la duración. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo lo quiero expresar de una sola vez, pues tendré el selector y luego la propiedad transition, donde le digo qué propiedades CSS voy a involucrar en la transición, cuánto va a durar la transición, qué función voy a aplicar la transición, lineal, cuadrática, acelerando al principio, decelerando al principio, etc. Y el retraso que yo necesito, que yo quiero que empiece la transición. Si no le pongo nada, será 0. Eso si lo hago de una sola vez. Si lo hago separadamente, tendré que poner primero transition property, que equivale a esta de aquí, donde pondré la propiedad que yo quiero. All si quiero animar todas las propiedades del elemento, o si no la lista de las mismas separadas. ¿Qué me refiero con propiedad? Pues el color, el tamaño, el color de fondo, cualquier cosa, ¿vale? Transition duration, que sería lo que iría aquí en la versión corta, donde pongo la duración en segundos o milisegundos, S o MS, ¿vale? Transition timing function es el tipo de función. Is, linear, is in, is out, step, start, ¿vale? Eso son funciones matemáticas. Si no le pongo nada va a ser lineal, voy a ver a la misma velocidad. Is in es más rápido al principio, is out es más rápido al final, o al revés, no me acuerdo. Bueno, y step start es que tiene una curva así como un peldaño tanto al inicio como al final, ¿vale? Pero bueno, esos son un poco conceptos matemáticos, que eso ya es para afinar mucho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito cómo tendría ejemplos de transiciones. Y voy a comentar este que tenía aquí, tenía todo comentado. Y voy a abrir el HTML que tengo para explicar las transiciones. Fijaros que es un HTML muy simple, ¿vale? Simplemente esto es para hacer una explicación muy rápida y que vayamos comprendiendo cómo funciona. Tengo un H1 y un div, tan sencillo. Y luego tengo los estilos aquí. Entonces el H1. El H1 tiene dos estados. Este estado que sería el inicial y este estado que sería el final, ¿vale? Entonces el estado inicial tengo dos propiedades. Perdón, el color... tengo color de letra blanco, color de fondo negro, centrado el texto y luego tengo las propiedades de la transición. Le digo, mira, va a durar 3 segundos, voy a acelerar más al principio o al final, ahí siempre me lío, y voy a animar estas dos propiedades, ¿vale? Entonces, yo le he dicho aquí cuáles voy a animar y en el estado final tengo esas dos, con lo cual durante 3 segundos, cuando yo pase el ratón sobre el H1, voy a ver cómo se modifica el color de fondo blanco al color de fondo rojo. Y el color de letra blanco al color de letra rojo. Y el color de fondo negro al color de letra blanco. ¿Vale? Eso sería una transición. ¿De acuerdo? Y aquí tengo otra transición. Tengo una caja, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Le he dicho color de fondo verde, no tiene radio, altura 200, centrada en el padre con ciertos márgenes, y le digo que una transición que se aplique a todas las propiedades, que dure un segundo y que sea lineal, un cambio constante, ¿vale? Entonces sería el estado inicial. El estado inicial lleva
las propiedades iniciales con los valores iniciales y todo lo que hace referencia a la transición. Y el estado final, tengo color de fondo amarillo y un borde de 50%. Entonces vamos a ver cómo todas estas propiedades van a pasar de aquí a aquí. ¿Cuáles se modifican? Esta no la he modificado, no va a cambiar la altura. Esta no va a cambiar. ¿Cuáles cambian? Las que tienen distinto valor, tanto aquí como aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo consigo esto. Abro el ejemplo. Ya tengo esto, ¿vale? Estado inicial. Paso el ratón por aquí y se produce la transición hasta el estado final. 3 segundos y cambia. Salgo y vuelve a su estado inicial. Entro y si lo interrumpo antes de los 3 segundos, pues retrocede, ¿vale? Eso en cuanto al H1. Recordamos lo que he puesto. Estado inicial, tengo color blanco, color de fondo negro, centrado y la duración de la transición dura 3 segundos, acelerando más al principio y animo estas dos propiedades, Transition Property, Color y Color Background. Y el estado final, distinto color y distinto color de fondo, ¿vale? Vamos a ver la transición aquí. Pues esto. Que este efecto lo habéis visto muchas veces en algunos botones, ¿vale? Bueno, o si no, similar. ¿Veis? Entro y durante un segundo cambia. Vamos a ver, recapitulamos. Tengo un estado inicial, las propiedades, tengo la especificación de la transición, que se aplica a todas las propiedades durante un segundo y lineal, y el estado final, que es cuando pase por el ratón, cambia el color de fondo y el radio, que es lo que pasa efectivamente. Cambia el color de fondo amarillo y cambia el radio a 50%, por eso se convierte en un círculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco el tema de las transiciones. Vamos a ver ahora la tercera parte, que es el tema de la animación. Bueno, la animación, digamos que es ir un paso más allá, tener mucha más potencia para animar todos los elementos, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto que yo tenía transformaciones con la propiedad transform, donde yo veo el resultado de la transformación una vez se carga la página web, ¿vale? Si yo lo giro 90 grados, cuando se carga la página web ya está girado. He visto también el tema de las transiciones, donde veo el progreso entre dos estados, ¿de acuerdo? Un estado inicial y un estado final que especifico con ciertas propiedades, ¿vale? Pues ahora tengo la animación. En la animación no hay un punto, no tengo dos estados, uno inicial y uno final, sino que tengo un estado inicial y uno final y puedo especificar tantos puntos clave, tantos puntos intermedios como yo quiera, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente puedo hacer un dibujo animado con 1000 keyframes entre medio, cada uno con sus valores y cada uno con sus propiedades, ¿vale? Es decir, tengo la facilidad o la capacidad para hacer animaciones completas, ¿vale? Entonces, la definición formal de animación la tenéis ahí. Una animación es una propiedad CSS donde yo aplico todas esas propiedades de manera corta, ¿vale? El nombre de la animación, cuánto va a durar, qué función voy a utilizar, cuánto de retraso, cuántas veces se va a repetir, qué dirección, y animación fill mode y animación play state, que son un poco ya, no hacen falta que lo sepamos, ¿vale? Play state si quiero que empiece funcionando o empiece parada, dependiendo si voy a utilizar JavaScript, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con las más básicas. Entonces, las que tenéis ahí. Animation duration, duración. Decimos cuánto va a durar en segundos o milisegundos la animación. Animation name, y la pongo en distinto color porque es la más importante, porque es donde yo le digo a esos elementos que estoy seleccionando dónde están los keyframes que voy a aplicar, ¿vale? Y se van a asociar esos keyframes con la animación mediante el nombre. Animation delay es el retraso para que comience. Si no pongo nada, pues será 0. Si le pongo 5 segundos, pues mi animación empezará 5 segundos más tarde, ¿vale? Animation timing function, lo mismo que con el transition timing function. Lineal, cuadrática, is in, is out, step in, step out, ¿vale? De distintas curvas de modificación de los valores, ¿vale? Pero eso ya es afinar mucho, aunque ahora vamos a ver cómo puedo yo tocar estas curvas
con las herramientas de Firefox. Animation Iteration Count, donde dices el número de veces que quieres que se reproduzca, o infinito si quieres que se reproduzca siempre la animación. Animation Direction, normal, es decir, desde el mismo punto inicial al punto final. Reverse si quieres que sea desde el punto final al punto inicial. Alternate va del inicio al fin, del final al inicio, del inicio al fin, del final al inicio. Y alternarte reverse sería lo mismo, pero empieza en el fin. Fin, inicio, inicio, fin, inicio, fin, ¿vale? Y Animation Play State, Running or Pause, ¿vale? Y más cosas que tenéis ahí, pero con estas ya es más que suficiente. No vamos a utilizar la Animation Play State porque eso se puede cambiar con JavaScript, que queda fuera del alcance de este taller, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de animación, ¿vale? Básicamente la estructura va a ser siempre así. Yo tengo el selector que me dice qué cosas voy a animar, una o varias. Aquí todas las propiedades relativas a la animación, siendo muy importante esta, Animation Name Ejemplo. Este es el nombre, ejemplo, que yo le doy a mi animación. Y lo relacionaré con una estructura similar a esta, que será @keyframe, ejemplo. Lo que estoy diciendo es que la animación ejemplo tiene todos estos keyframes, que son puntos clave con distintos valores para las propiedades. Aquí, y esto se expresa en porcentaje. 0%, momento inicial. Lista de propiedades CSS con sus valores. X%, propiedades CSS con los valores en el punto X%. 100%, propiedades CSS al final de la animación. De tal manera que la animación empieza aquí y vemos cómo interpolan todos los valores hasta este punto y luego hasta este punto, ¿vale? Pudiendo tener todos los valores intermedios que yo quiera. Es decir, yo puedo hacer una película a base de keyframes, ¿vale? Podéis complicarlo todo lo que os dé la gana. Vamos a verlo de una manera sencillita, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo primero sencillo. Vamos a abrir ejemplos sencillos de animaciones. ¿Vale? Y veis que tenéis ahí un pulso y el cuadrado que va de lado a lado. ¿Vale? Vamos a ver cómo conseguir esto. Voy a cerrar esto y voy a ver ejemplos de animaciones. El HTML es muy sencillo. Tengo un div container que tiene un div dentro con una idea que se llama pulse y un div que es moving square, que es el ¿vale? Vamos primero con el pulse, ¿de acuerdo? El pulse en su estado tiene 50% de radio, eso es un círculo, estos márgenes para centrarlo en el padre, esta altura y esta anchura y color verde. Efectivamente, es un círculo de color verde cuando empieza, ¿vale? Y luego voy a aplicar una animación. Aplico una animación en una transición porque tengo más de dos estados, ¿vale? Entonces tengo pulse hover, ¿vale? Pues le digo que voy a aplicar esta animación pulse que va a durar un segundo, que va a ser lineal y que va a ser infinito. Es decir, mientras yo tenga el ratón encima, eso se va a reproducir infinitas veces, ¿vale? Y estoy diciendo que voy a aplicar esta animación. Pues lo tendré aquí, en keyframes pulse, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y lo que hago es, aquí tiene 100, 200 y 200, esto se mantiene, cambio el color de fondo y esto, cambio el color de fondo y la anchura, cambio la anchura otra vez y el color, vuelvo a cambiar el color y las anchuras y las alturas y al final acabo rojo, que es como había empezado, ¿vale? Paso por rojo, tamaño normal, amarillo más pequeño, azul tamaño normal, rojo tamaño normal, ¿vale? Y esto se repite infinitas veces. Pues voy a verlo. ¿Veis que esto es lo que se produce? Salgo y ya está, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a hacerlo más largo para que se vea mejor. Entonces aquí en las propiedades de la animación, en vez de hacerlo que dure un segundo, le voy a decir que dure 3 segundos. Cargo y vemos cómo va cambiando sus tamaños y sus colores, ¿vale? Y salgo, ¿de acuerdo? Repasamos. Animation name, duración, función lineal y infinito, ¿vale? Si yo aquí hubiera puesto en vez de infinito 2, pues vamos a ver que se reproduce una,
y 2. ¿Vale? Bueno, y estos tipos de efectos así, pues lo habéis visto también cuando en botones así animados, ¿vale? Aunque se pueden conseguir de otras formas. Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con este cuadrado. Porque este cuadrado está moviéndose de lado a lado. Vamos a ver cómo se hace eso. Porque estoy animando, ¿vale? El cuadrado, vamos a dejar esto como estaba. ¿Vale? Pues el cuadrado lo que le he dicho es que, y lo he hecho en una sola línea, ¿vale? Entonces le he dicho que la animación name sea corre, que dure 3 segundos, que utilices esta función, que sea alternate y que se hace 3 veces. Cuando es alternate va del inicio al fin, del fin al inicio y del inicio al fin, 3 veces, ¿vale? Y tiene la animación corre. Esto sería el equivalente a esto que tenéis abajo si lo hubiéramos hecho con propiedades separadas, ¿vale? Entonces voy aquí. Entonces, inicialmente esto está puesto con posición fixed, es decir, en el 0, 0, esquina superior izquierda. En el 50% de la animación, como dura 3 segundos, pues al segundo y medio va al 90% a la izquierda y al 50% abajo, y el 75% va al 50% a la izquierda, 90% abajo. Hace esto aquí más o menos, ¿vale? Lo hace 3 veces y lo hace alternate. Entonces vamos a ver cómo yo recargo, hace una vez, en reverse, 2 veces y 3 veces, ¿vale? Ha hecho 3 veces, de inicio a fin, de fin a inicio y de inicio a fin, ¿vale? Las 3 veces. Vamos a ver también un poquito las herramientas que me proporciona Firefox para las animaciones. Si yo recargo, fijaros, en animaciones tengo la posibilidad de pararla, ¿vale? Y además tengo la posibilidad de... ¿Dónde estás? A ver, reglas, aquí sí. Posición, cuando pongo que tengo aquí la animación, veis que tenéis aquí la curva, pues puedo seleccionar la curva, ¿vale? Puedo decir que sea lineal, cúbica, incluso generar mi propia curva de cómo van a cambiar los valores, ¿vale? Ya un poco dependiendo. Que vaya un poquito más para aquí, más para allá, circular, ¿vale? Un poquito, ¿veis? Y este presentaría ciertos retrocesos, ¿vale? Vamos a ver cómo este presenta ciertos retrocesos. Entonces, cuando yo le doy al play, pues ahora va a hacer algo. ¿Ves? Hace ciertos retrocesos. Porque yo he cambiado la curva, ¿vale? Y esto lo tengo aquí en reglas. Y esto, he cogido una regla de Bézier y ya está. Si lo pongo lineal, pues no voy a tener ningún problema. Voy a hacer un cambio totalmente lineal. A ver. He acabado. Y es lineal y ya está. ¿Vale? Eso lo tenéis aquí. Reglas en la función. Tenéis un montón si queréis jugar, ¿vale? Bueno, pero repasando lo que tenemos tengo el botón situado en la esquina izquierda con estas propiedades, ¿vale? Y le aplico la animación. Una animación con los 2 keyframes especificados en corre, que dura 3 segundos, is in, is out, que hace una salida y una llegada suave, alternate va del inicio al fin, del fin al inicio, así sucesivamente, y 3 veces. Y en esta aquí, pues simplemente tengo al 50% lo pongo más a la izquierda y más abajo, 75% lo centro en X y lo pongo más abajo en Y si no tengo nada, pues volverá al inicial, ¿vale? Si no tengo nada más. Bueno, pues esto sería un poco el tema de las animaciones, ¿vale? Dicho de manera sencilla. Una vez dicho esto, pues vamos a ver un par de ejemplos pues un poquito más elaborados de cosas que se pueden conseguir, ¿vale? El primero va a ser las típicas letras de Star Wars con otro mensaje y un amanecer donde animaremos fondos, un sol y una luna, ¿vale? Vamos a ver primero los ejemplos y luego voy a explicarlos lo que he hecho. Ya veis que son muy sencillos y nos dan un montón de posibilidades. Vale, pues tenemos aquí este de aquí. Fijaros, una plataforma muy lejana y luego vemos el texto, cómo va deformado desde arriba hasta abajo, ¿vale? Y esto es con la propiedad perspectiva de la que os hablé al inicio, ¿vale? Un poco difícil de entender, pero ya veremos que hay alguna herramienta que nos ayuda.
¿vale? Un poquito así, y además vemos que conforme va subiendo, pues se va difuminando y llega un momento que coincide con esto, que desaparece, ¿vale? Esto sería el primer ejemplo, así un poquito más elaborado, y el ejemplo del amanecer, pues que vemos que aquí que es de noche, se va haciendo de día conforme sale el sol, estoy animando el fondo, el sol cambia no solo la posición, sino que también va girando, sigue animándose el fondo hasta que llega la noche, y conforme el sol se oculta, pues sale la luna. Y esto está hecho con CSS puro, ¿vale? Esto se repite de manera infinita. Entonces vamos a explicar las dos animaciones que acabáis de ver. Vamos primero con la animación esta, ¿vale? De las letras. Simplemente tengo un título y un texto, que es el texto que voy a deslizar, ¿vale? Entonces, esto se hace con el siguiente CSS. El siguiente CSS. Lo primero que vamos a hacer es el título. Pues el título, bueno, tienes box size sin border box, como siempre. Cambia el tipo de letra, ¿vale? Este es más parecido que encontrar el Google Fonts para letra parecida a la Guerra de las Galaxias. Bueno, no es muy parecida, pero hace el efecto, ¿vale? El apaño. Y luego tengo el título. El título centrado, aumento el tamaño, tengo un margen, ¿vale? Bueno, vamos a cargarlo y vamos a pararlo para que lo veamos. Cojo las animaciones y la paro. Vamos para atrás. Vamos a ver. ¿Vale? Ahí, que ha desaparecido. ¿Vale? Esto está aquí y veis que el título está pues con su margen centrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte ya tengo la animación. Animación que se podía hacer con una transición, pero bueno, vamos a seguir practicando con animaciones, ¿vale? Porque siempre tiene un estado inicial y uno final, no hay nada más. Le digo que va a durar 3 segundos. El nombre de la animación es fade out y is out. Va a ser más ligero, una curva más plana al irse, ¿vale? Y opacidad inicial es 0, ¿vale? Entonces la animación final es opacidad 1 en el momento 0 y en el momento 100, 0, ¿vale? O sea, empieza siendo visible en el momento 0 y cuando llega al 100% de los 3 segundos se oculta, que es lo que tenéis ahí. Yo estoy aquí. Estos son, veis que tengo aquí los 3 segundos y veis cómo va desapareciendo, ¿vale? Eso es la animación que yo tengo ahí. Tan sencillo. Ahora vamos a la animación que yo le aplico al texto que voy a deslizar, ¿vale? El texto que voy a deslizar, pues lo coloco 40% de anchura, 30% posición fixed, ¿vale? 30% a la izquierda, para centrarlo más o menos. Separado el 100% de la altura, eso quiere decir que al principio no la veo, ¿vale? Y el tamaño es este, ¿vale? Y con esto lo que hago es que esté centrado, ¿vale? Básicamente, para que lo veáis, si yo voy aquí, cojo este de aquí y me dice, pues con las reglas, pues tienes ese margen, el fixed y el desplazamiento, ¿vale? Bueno, ¿y qué animación le aplico? Slide tab, lineal, ¿vale? No hace falta más, que dure 3 segundos, perdón, que empiece 3 segundos más tarde. ¿Por qué 3 segundos más tarde? Porque quiero que empiece el deslizamiento cuando ha acabado la desaparición del título, ¿vale? Que dure 25 segundos, que solo se haga una vez, Animation Iteration Count 1, y que aplique esta transformación, ¿vale? Esta transformación es una perspectiva. La perspectiva y una rotación. Esta perspectiva es difícil de calcular el efecto, ¿vale? Si no lo tenemos muy claro, pero hay una herramienta que me gusta mucho, que es esta de aquí, que te da un cálculo, una aproximación si no tienes muy claro cómo se aplica, ¿vale? Yo voy aquí, y fijaros que yo puedo ver cómo se aplica esto. Entonces yo tengo una perspectiva, veis que queda aquí el texto que quiero aplicar y le digo perspectiva pues sobre
300 y el ángulo que quiero, pues vais viendo, vamos jugando con lo que queráis, ¿vale? Y veis que podéis conseguir lo que os parezca de perspectiva para hacer esto, ¿vale? Y aquí sale el resultado, ¿de acuerdo? Porque la perspectiva es alejarte al visor, al usuario en el eje Z, ¿vale? Un poco más complicado, pero aquí podemos viendo. Yo estuve probando, lo que más me convencía es dar una perspectiva de 300, que era esto. Vamos a ver si lo cojo exactamente. ¿Vale? Y uno de 15 grados. X, esto es 0 grados. Y X, 15. Yo quería una cosa así, ¿vale? Bueno, más o menos no he enganchado bien el 15, ¿de acuerdo? Pero quería una cosa así, ¿vale? Que es una transformación que no habíamos visto. Esto es el estado inicial, ¿vale? Entonces tengo esta función de animación. Voy aquí y fijaros que lo que hago es, al principio, esta es la posición que está abajo, no se ve. Cuando llego al 50% de los 25 segundos, la opacidad va a ser 1, que ya era, pero se produce un cambio de la opacidad hasta el final de la animación, que es el 100%, con opacidad igual a 0, ¿vale? Y top menos 200, es decir, vemos cómo se modifica el top y pasa desde ser 100% a menos 200. Por eso va subiendo, porque tiene un position fixed y desaparece, ¿de acuerdo? Y la opacidad solo cambia a partir del 50%, porque si yo pongo esto, quito esto, ¿vale? Vais a ver que empieza a desaparecer desde el inicio. Para allá, cambio. Y veis que no sé si he recargado. Sí, va desapareciendo aquí y vamos a ver que se pierde casi sin haberlo leído, ¿vale? Yo no quiero que desaparezca tan pronto. Quiero mantener la opacidad hasta tarde, hasta el 50% y que desaparezca a partir de ahí, ¿vale? Es que cuando carga se mantiene visible, ¿vale? Y empieza a desaparecer a partir, ¿ves aquí de la animación? A partir de aquí empieza a desaparecer el 50% y ahí llega que se ve perfectamente, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a al texto. Fijaros que con qué poquito he conseguido ese efecto, ¿vale? Que cualquier página de inicio, con que queréis mostrar algún efecto así, pues estaría bastante bien. Entonces vamos a ver cuál sería el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo de el amanecer. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Vamos a ver cuál sería. Amanecer. Veamos el HTML. Es un contenedor que tiene la montaña, la luna y los rayos, que es el sol, ¿vale? Entonces, no tengo nada por aquí. Tengo contenedor. Que le aplico durante 24 segundos, que es equivalente a 24 horas. Siempre la animación color del cielo y lo centro en posición relative, ¿vale? Para centrar. Posición relative para posicionar luego las montañas, el sol y la luna, ¿vale? Entonces a este contenedor, que es la caja, ¿de acuerdo? Le aplico la animación Sky Color, ¿vale? La animación Sky Color no es más que esta de aquí, que va cambiando los colores del gradiente, ¿vale? Cada 4%. Hay un montón y esto evidentemente no lo he hecho yo, ¿vale? Busqué por ahí y son gradientes para aplicar cada hora, ¿de acuerdo? Vais viendo cómo cada 4% cambia el gradiente. Desde hasta todo oscuro, ¿vale? Por eso lo que cambia es este gradiente.
Estoy aplicando a esta caja ese gradiente. Lo tenéis por ahí, ¿vale? Siguiente elemento que tengo. Vamos a ver cuál tengo por aquí. Siguiente elemento que tengo es la montaña. La montaña, posición absoluto, a la izquierda, z-index 10, para que esté siempre visible. Y este no hay que animarlo, porque si os fijáis, la montaña siempre está aquí, tiene z-index 10, con lo cual va a estar siempre delante del Sol y de la Luna. Siguiente, z-index 8 para el Sol y la Luna, siempre detrás de la montaña. Y inicialmente van a estar abajo a la izquierda, posición absoluta, es decir, se posicionan de manera, este 10x, 10 píxeles con respecto a la caja que los contiene, que tiene posición relativa, y opacidad 0. Es decir, para mí, al principio de todo, aquí en esta zona están con opacidad 0 tanto el Sol como la Luna. ¿Vale? Y ahora voy con las animaciones. Pues, ¿qué tengo? La Luna tiene una animación y el Sol tiene su animación. ¿Vale? Entonces, bueno, de hecho, tiene dos animaciones el Sol. La Luna, pues tiene una animación que dura 10 segundos y medio, ¿vale? Como si fuera 10 horas. Se retrasa 24 segundos, perdón. Empieza 10 segundos y medio después, ¿vale? De la del Sol. Dura 24 segundos. Se repite de manera infinita y aplico esto aquí, rotación Sol. Rotación Sol porque lo que hace es simplemente tienen la misma trayectoria, ¿vale? Entonces va cambiando de opacidad y de posición. Inicialmente no se ve, está abajo, cuando es 20% de la animación va subiendo hasta que llega a lo más alto, que es aquí, el 50%, y luego va bajando, ¿vale? Y a partir de aquí vuelve a cambiar de opacidad y vuelve, ¿vale? Entonces, cuando llega aquí, tiene opacidad 0 y vuelve para aquí, ¿de acuerdo? Y esto estoy aplicando tanto igual al Sol como a la Luna, ¿de acuerdo? Bueno, esto es rotación Sol y esto es rotación Luna. Sí, es exactamente igual. Está pegado porque tienen el mismo... Esto es rotación. Es exactamente igual, pero con retraso, ¿vale? Vais a ver que... Es exactamente... Empieza el Sol. Va cambiando el top y el bottom. Y cuando llega aquí, cambia la opacidad y vuelve para aquí, ¿vale? Y lo mismo con la Luna. Y esto sería lo mismo para el Sol, ¿vale? El Sol tiene lo mismo. ¿Qué es esto? Empieza oculto y abajo va subiendo hasta el 50% de la animación, que está centrado y arriba, y a partir de ahí, en el 90% de la animación, va hacia la izquierda lo máximo, perdón, hacia la derecha lo máximo, es decir, se aleja de la izquierda lo máximo, y tiene opacidad 1, luego desaparece y vuelve al inicial esto, ¿vale? Y eso se repite siempre con un retraso, es decir, la Luna y el Sol tienen el mismo movimiento, pero con un retraso que es 10 segundos y medio. Esto he hecho mis cálculos y eso era lo que hacía falta, ¿vale? Y aparte, el Sol tiene esta rotación, esta animación, porque estoy aplicando dos animaciones. Que es rayos, que es este. Rota 720 grados hasta el 50% de la animación, es decir, 3 giros, y deshace eso en el 100% de la animación. Por eso, tiene 3 giros hasta que sube y 3 giros hasta que llega hasta aquí. Si lo queremos ver con esto, podemos ver todas las animaciones, tanto esta como la del Sol como la de la Luna, ¿vale? Fijaos que la de la Luna pues va con este retraso, esta diferencia de aquí hasta ahí, ¿vale? Bueno, pues repasamos un poco. Página sencilla, container que animar el fondo, la montaña que no animo nada, la Luna y el Sol que tienen el mismo movimiento con una serie de retrasos y el Sol que a la vez gira, ¿vale? Entonces tengo en el CSS el container duración de 24 segundos que se repite siempre esta animación que es Sky Color y su
posicionamiento de la página web. La animación Sky Color, pues simplemente lo que hace es aplicar distintos gradientes cada 4%. ¿Vale? Luego tengo la luna. Inicialmente la luna y el sol no se ven y están posicionados en la esquina inferior izquierda de la caja, ¿vale? Y la luna tiene una animación con 10 segundos de retraso que dura 24 segundos y es siempre, ¿vale? Y esa rotación es la misma esa animación es la misma para la luna y para el sol. ¿Y qué hacen en esas dos animaciones? Pues empiezan en el 0% con opacidad 0 abajo a la izquierda, hasta el 50% van subiendo y en el 20% ya se ven, ¿vale? Cuando pasan detrás de la montaña ya se ven. Y a partir del 50% van yendo hacia la derecha del cuadro y cuando llegan a este nivel, hacia la izquierda y hacia abajo, cuando llegan a ese nivel, el 90% vuelven a desaparecer y se colocan otra vez en la esquina izquierda. Lo mismo para las dos, para el sol y para la luna. La única diferencia es el retraso de 10 segundos y medio. Y aparte, pues aplico otra animación al sol, que es al 50% de animación realiza 3 giros y deshace esos 3 giros en el resto, ¿vale? Es un poco lo que tenéis ahí. Y a partir de aquí tenéis pues todo el código para verlo, modificar los parámetros, etc. Y a partir de aquí pues las propiedades son infinitas, ¿vale? Sí que es cierto que no es bueno volverse loco con las animaciones, las transformaciones y todas estas cosas. De hecho, si os fijáis, la mayoría de las páginas profesionales no usan la gran mayoría de animaciones y si la usan con mucho sentido y con mucho criterio, ¿de acuerdo? Pero tenéis a partir de aquí un montón de herramientas CSS que os pueden ayudar a realizar pues este tipo de efectos, este tipo de transformaciones, de animaciones, de transiciones que pueden hacer que vuestra página sea mucho más atractiva. Bueno, pues hasta aquí el taller de CSS3, transformaciones, transiciones y animaciones. Espero que os haya gustado, que lo encontréis de utilidad y que vayáis incorporándolo poco a poco a vuestra cartera de capacidades de desarrollo web. ¿Vale? He intentado que sea eminentemente práctico y antes de finalizar lo que me gustaría es recordaros una cosa que pienso que es muy importante. No hay que utilizar este tipo de cosas a lo loco, ¿vale? Si un usuario entra a una página web y encuentra un exceso de efectos, se va a volver loco, se va a perder y va a abandonar la página sin haber hecho lo que venía a hacer, que normalmente es o bien buscar una información o bien comprar, ¿de acuerdo? Así que tenemos que utilizar esto con cuidado, con un sentido de la estética y en los sitios donde después de cierta reflexión consideremos que puede aportar, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, tenéis el repositorio todo el código, espero que os haya gustado y os sea de utilidad y nos vemos.